Bienvenido a un nuevo video en esta misma serie que estamos realizando para desarrollar aplicaciones web, o más bien estamos desarrollando pequeñas funciones que podemos agregar a una aplicación web ya destinada a resolver algún problema funcional, ya sea en algún negocio, en alguna empresa o vamos, en cualquier parte que necesiten automatizar algo. En este caso vamos a realizar un formulario de registro, ¿ok? Este formulario va a atender más o menos esta estructura, donde vamos a tener una serie de datos almacenados, pero también vamos a tener información precargada desde la base de datos. Esto para que cuando tengamos nosotros alguna especie de selección condicionante como esta, que no debemos dejar que el usuario ingrese, podemos generar esta parte con la información que tenemos de la base de datos para que quede de alguna forma fija. Y al no poder escribirle al usuario, no hay posibilidad de que se creen registros recurrentes que, por ejemplo, si está activo, pueda tenerlo como la A mayúscula que está aquí, con la minúscula, con todas las mayúsculas, y a final de cuentas tengamos un problema de redundancia de información. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a tener una serie de prerequisitos, como lo es una tabla donde tengamos la información que vamos a mostrar en este seleccionador. Yo en este caso tengo una tabla que se llama status, y pues tengo mis funciones o los estados que puedo tener. Estos estados pueden corresponder a el tipo de licenciamiento de tu software, donde podríamos tener planes de suscripción gratuitos, planes de suscripción básicos, el de suscripción pro y el premium. Y cada uno de estos nos puede ayudar ya posteriormente con un login y con unas funciones del programa a permitir o bloquear funciones dentro de nuestro programa. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a agregar información en nuestra tabla de pruebas, que realmente puede llamarse usuarios, y vamos a estar atendiendo información del estatus. ¿Ok? Aquí en esta tabla de pruebas, donde yo tengo el valor de mis usuarios, me hace falta un campo. Ok, puedo modificarlo ahora sin problemas. Vamos a la parte de la estructura y vamos a agregar una tabla, bueno, más bien una columna después de lo que viene siendo password. En este caso, pues la voy a llamar el ID con un guión bajo hacia status. Ok, entonces este status me va a servir para yo marcar o indicar cuál es el nivel de privilegios de mi usuario. Bien, entonces yo aquí la creo, examino mi resultado y los manda a todos como 0. ¿Ok? Ahora, esta tabla puede corresponder a una entidad de llaves foráneas. Para eso yo tendría que certificar que aquí mis status, mis IDs correspondan con la función. Bien, para ello podemos ir a pruebas y en la misma fase de estructura vamos a encontrar una vista relacional o la vista de relaciones. Puedo crear una nueva restricción que en este caso se llame usuarios hacia, o más bien de usuarios con status. Dejamos las restricciones como están. La columna que lo va a atender pues es el ID de status, que va a corresponder a mi base de datos prueba DB, como lo tengo ahora, con mi tabla status y la columna ID. Al guardar esto, en teoría, debería funcionar si es que todos los datos que tenemos con mi constraint funcionan y son correctos. Dice que no puedo agregar o actualizar o más bien la columna hijo con la llave foránea del constraint, porque pues prueba DB pues tiene un estatus de las llaves foráneas que no coinciden. Y si te fijas, aquí lo que nos está indicando es que no puede generar esta relación porque los datos que yo tengo en pruebas no corresponden o no existen con lo que yo tengo aquí en el status. Si te fijas, yo no tengo un ID 0, y cuando genera la relación de este constraint busca que este ID tenga un 0. ¿Ok? Voy a borrar yo estos datos porque pues sinceramente no me están sirviendo de nada. Son únicamente datos que se fueron agregando mediante las pruebas. Ok, ya se fueron. Vamos a ver si hay más. Hay muchos más. Yo borro esto.
Y ahora sí, en teoría, con la tabla limpia yo podría tener, o yo podría estar generando toda la información que necesito. Ok, no le estaba borrando realmente nada. Entonces, si yo vuelvo a generar o a intentar generar el constraint, en teoría ya podría generarlo. Igual el usuario con mi columna ID hacia la tabla status con el ID, guardo esto y ya lo generó. Ok, entonces lo que estamos obligando aquí es que cuando yo registre un nuevo usuario, necesite agregar el valor de un campo, bueno, un ID de los de la tabla de status. En caso de que no exista, nos va a mandar un error indicando que la relación no puede realizarse porque ya sea que la tabla hijo, que viene a ser esta, no contiene la información que le estamos enviando mediante el script. O que bien, la tabla de pruebas, padre, no puede registrar la información porque simplemente no existe una correlación con su llave foránea. ¿Ok? Entonces, esto es como el prerequisito. Tener una tabla, por ejemplo, con status, con varias funciones, y pues mi tabla de usuarios que necesite el ID del status para marcar pues realmente cómo está su proceso de licenciamiento. Adicional a esto, pues necesitamos la relación, aquí viene el ID status con sus propias restricciones y pues viene la relación foránea, ¿ok? Ahora, este dato del status es el que vamos a estar mostrando en este selector. Si te fijas, viene baja, suspensión, inactivo y cancelado por varias situaciones. ¿Para qué? Cuando yo mande información a mi tabla de pruebas, pueda yo enviar el ID que corresponde a cada una de las selecciones, más el usuario y el password. ¿Ok? Entonces, vamos al formulario y necesitamos varias acciones como como otro prerequisito que podríamos tener en este caso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué necesitamos. De entrada necesitamos dos nuevos archivos. Uno que se llame registro PHP y otro que se llame guardar registro. Pero también es importante que revises que quizá tú aún tienes alguna función como HTML. Bien, vamos empezando entonces con el formulario y vamos a agregar una etiqueta HTML que corresponda a un HTML5. ¿Ok? Este archivo debe corresponder a un PHP. Entonces, por lo tanto, vamos a dejar como registro.php. Aquí lo que necesitamos es generar un formulario del método post, donde tenemos una acción que vamos a redirigir hacia guarda registro.php con un método post. Y dentro de esto vamos a generar todo lo que tenemos para mostrar en nuestro formulario. Vamos a empezar con un botón que es button type submit hacia guardar. Ok, aquí me falta una llave de inicio. Guardamos esto y esto es lo que veríamos en nuestro formulario. Ok, ahora form action lo que hace es que cuando demos clic va a redireccionar o enviar una información a través de un método posting, que lo único que va a hacer es que todo lo que tenemos en el formulario lo va a estar pasando entre páginas y entre archivos para poder recuperarlo y a fin de cuentas hacer las conexiones y enviar a base de datos. Ahora, si esto funciona, cuando demos clic aquí, pues nos está redirigiendo a un nuevo sitio, ¿correcto? Aquí ya vemos que cambió hacia guardar registro. Si volvemos a nuestro formulario y yo veo que mi guarda registro no tiene nada, vamos a agregar aquí un código únicamente que nos diga con un H1, por ejemplo, hola, si llega el formulario. ¿Okay?
Entonces con esto, supuestamente si yo doy clic aquí, vamos a ver el mensaje, ¿correcto? Entonces, en nuestro registro, en nuestro formulario, vamos a agregar los campos o los espacios, los inputs, para poder guardar la información. Y en este caso, pues fíjate, ya lo sugiere, input type usuario, y vamos a deshuesarlo. No necesito tanto porque nada más vamos a ver uno, y si yo actualizo lo que viene aquí en mi formulario, vamos a encontrar un nuevo espacio con todo esto, ¿ok? Y vamos a ver input type text, porque vamos a esperar información como campo de texto. Aquí el usuario va a poder escribir alguna palabra, alguna función, y pues vamos, a fin de cuentas, pasarlo entre formularios. Name y ID son datos que necesitamos para que posteriormente, según las implicaciones que tengamos en nuestro guardarregistro, podamos encontrar y podamos buscar dentro de todas las variables del posting o las variables de sesión la información que tenemos pendiente. Sin un nombre para el input y sin un ID para el input, va a ser complicado que podamos acceder a su información en base a metadatos. Required lo que va a hacer es que cuando yo no tenga información y quiera enviar el formulario, aparezca el mensaje de que no tenemos información, de que complete el campo, ¿ok? Si yo quito en este caso el required, actualizo mi sitio, envía el dato, envía la información, ¿ok? Aunque estén los campos vacíos. Para ello, pues vamos a regresar, obviamente, que sea requerido, que sea obligatorio, y en este caso placeholder es para mostrar esta palabra aquí adentrito, misma que cuando empezamos a escribir o cambiamos algo, desaparece. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, que en lugar de usuario sea el username, vamos a ver que en el formulario cambia y aparece. Bien, esto ya son datos que tú defines y configuraciones que tú puedes generar. ¿Ok? Ahora, ya tengo esto. Vamos a generar entonces un nuevo input que es el mismo tipo, pero ahora lo necesitamos para el password, ¿verdad? Este label no lo necesitamos por ahora. Vamos a quitarlo. Y yo aquí tengo entonces que se ha generado un nuevo campo de texto para la contraseña. Ahora, ¿qué diferencia tiene entre este tipo text y este tipo password? Que yo cuando voy a ver, o más bien que empiezo a escribir en mi campo de texto, en lugar de mostrar letras, muestra los clásicos puntos o los clásicos asteriscos. ¿Ok? En el caso de que yo lo modifique otra vez a text, actualizo y reescribo, pues vemos las letras, ¿verdad? Entonces, como protocolo, esto se queda como password. Y por ahí va. El nombre y el ID, pues contraseña, podemos cambiarlo a password y password, ya tú lo defines. Otra vez el required y su placeholder. ¿Ok? Entonces, con esto, en teoría, ya estamos terminando con esta función. ¿Qué pasa? Si yo no pongo información, no envía nada. Si pongo información en uno y en el otro no, tampoco envía nada. Y si yo lo pongo aquí y ahora enviamos, ahí está. Ahora, ¿cómo traemos o cómo recuperamos la información que hemos enviado a través del formulario? Venimos a guardar registro y para empezar necesitamos cambiar nuestro código, o más bien indicarle que inicie una etiqueta para PHP, porque todo el código que viene aquí dentro ya corresponde a otra función. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a generar las variables que necesitamos, que en este caso sería usuario, y que va a corresponder o que tiene igual o que más bien la información que contiene esta variable usuario y esta variable contraseña o contraseña, para que no tengamos problemas, corresponde a lo que sea que tengamos en el método post, pero con el subíndice usuario. Este subíndice usuario y contraseña, recuerda, son los que vienen con el name y con el ID. Es recomendable que el nombre y el ID tengan la misma palabra para no generar confusiones y no generar problemas entre formularios, ¿ok? Entonces, con esto ya estamos recuperando la información que tenemos. Recuerda, variable es igual a post
y el subíndice que estás tratando de recuperar. En este caso, si yo doy un eco hacia el usuario y un eco hacia la contraseña, deberíamos poder visualizar en este formulario la información que enviamos desde el anterior. Ahora, si actualizo, es probable que no funcione o no aparezcan porque pues los metadatos a lo mejor no están transitando correctamente, pero a veces puede suceder que, como en este caso, funcione debidamente. ¿Ok? Ahora, si yo regreso y en lugar de enviarle 123 mando 189 y que la contraseña pues le mandamos una SDF y al momento de guardar envía hacia el otro formulario. ¿Ok? Y aquí estamos recuperando correctamente la información. Ahora, como método de seguridad es necesario encriptar las contraseñas para que, pues cuando vayamos a guardar a la base de datos, tengamos cierta certeza o más bien un aumento en la seguridad de nuestros formularios. ¿Cómo hacemos esto? De la forma más simple posible, podemos decir que la contraseña es igual, en este caso, a md5 y entre paréntesis lo que recuperamos con el método post. ¿Ok? Ahora, con esto, en teoría, si yo actualizo el formulario, voy a encontrar que la contraseña se ha encriptado. Vamos a ver si es correcto. Bien, aquí vemos que ahora el valor de mi contraseña pues ha cambiado. Bien, ¿cómo comprobamos esto? Pues a lo mejor podemos ir a la página de MD5, un hash generator, y yo le digo que me encripte la contraseña 1234. Si la genera, vamos a ver que genera esta cadena. ¿Ok? Ahora, vamos a comprobar. Regreso a mi formulario y le mando 1, 2, 3 y 4 como contraseña. Y vemos que inicia con 81 y termina con 055. Cosa que vemos aquí iniciando con 81 y terminando con 055. Lo que corresponde a que nuestra encriptación ha funcionado correctamente. Bien, entonces ahora necesitamos mostrar en el formulario un selector que nos muestre las opciones disponibles en la tabla de estatus. ¿Ok? Para ello, pues vamos a regresar al registro. En este caso yo voy a quitar los BRs finales para que no me genere saltos de línea entre los elementos. Y voy a poner en este caso un select. Si te fijas, este select nos está mostrando varias opciones. De entrada, pues vamos a generar su etiqueta de apertura correctamente. Y su etiqueta, obviamente, de cierre. Ok, no necesito tanto. Entonces, todo lo que tenga yo dentro de este espacio va a funcionar como una especie de lista y vamos revisándolo. Mi select obviamente lleva su nombre y lleva un ID, igual que como lo estuvimos manejando con los dos inputs anteriores. ¿Ok? También le indicamos que es requerido porque cuando yo vengo y lo genero, tenemos que el status pues no tiene nada seleccionado, ¿correcto? Aquí vemos inactivo e inactivo porque están aquí en las opciones. ¿Ok? Podemos dejar ese select status, podemos quitarlo, quitamos las opciones, dejamos las opciones, vamos, son funciones que podemos por ahí estar generando. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo nada por aquí que seleccionar? Vengo a esta parte y no hay nada. Podemos intentar generar un placeholder que se llame status. Y en este caso pues nos forzó el agregado de las dos líneas que tenemos por aquí. ¿Ok? Entonces si yo las quito, es probable que aparezca o no aparezca ese dato con el placeholder. Bien, actualizamos aquí y no hay nada. ¿Por qué? Simplemente no hay una opción que mostrar. ¿Ok? Entonces aquí con esa opción es donde vamos a agregar la función y más bien los métodos para que aparezcan las opciones que tenemos disponibles en la tabla. ¿Ok? Para ello necesitamos obviamente que el registro PHP o más bien que el registro
o el formulario de registro tenga extensión PHP, porque en este caso vamos a necesitar incorporar o incluir la opción para la conexión de la base de datos. ¿Okay? ¿Recuerdas? Esto lo hacemos con el símbolo menor que, iniciamos la etiqueta PHP, terminamos la PHP y dentro de esto pues únicamente hacemos un include hacia conexión.php, que en este caso y en este proyecto se llama con. ¿Ok? Entonces lo cambiamos hacia con. Con esto, en esta parte yo ya estoy incluyendo mi conexión para poder realizar una consulta a SQL y posteriormente pues mostrar lo que tenemos. Bien, entonces dentro de con vamos a reciclar código que tenemos en consulta user, ¿sí? Que tenemos la conexión, vamos a construir nuestra consulta. Hacemos un control C y nos traemos el código para acá. Y tenemos entonces que el resultado de consulta a usuario, que bien, no es consulta a usuario, en este caso ya es consulta hacia status, es igual al conquery con un select hacia, en este caso ya no es pruebas, mi tabla se llama status. ¿Ok? ¿Qué otro código necesitamos? La verificación de la consulta para ver si es correcta o en su defecto si tuviéramos algún error al generarla. ¿Ok? Entonces me falta el comentario de la construcción de la consulta. En este caso lo traemos de aquí, pues simplemente lo pegamos acá para mantener cierta coherencia y que si en dado caso revisas el video, sepas qué parte está sucediendo y qué parte estamos copiando. Ok, entonces aquí igual es resultado de consulta de usuarios. Vamos a cambiar status para que pues vamos teniendo estas mismas coincidencias. Entonces aquí estamos verificando si la consulta se ejecuta correctamente o si tiene errores. Bien, para ello ya tenemos el constructor y ya llevamos la verificación, que nos toca en este caso llevar toda esta parte donde anteriormente mostrábamos la tabla para en este caso hacer la incorporación de los datos. Ahora vamos a generar una única vez este selector, por lo tanto dentro de la parte de nuestro formulario esto queda fijo y donde vamos a agregar cada una de las opciones va a corresponder adentro de lo que tenemos en el select. ¿Ok? Para ello vamos a venir al formulario y vamos a tomar la verificación de la consulta, donde estamos preguntando si nuestra consulta tiene un número de celdas mayor que 0. ¿Ok? Y en caso de que no, pues dice que no hay resultados en la tabla. Vamos a copiar en este caso hasta el else, que es como la estructura principal de nuestro código de muestras. Venimos aquí y lo pegamos, pero nos falta en este caso omitir donde generamos la tabla. Vamos a llevarnos el while, que nos permite utilizar o más bien ejecutar la secuencia según la cantidad de datos que arroja nuestra consulta. ¿Ok? Viene esta parte y únicamente pues nos falta agregar las dos llaves que cierran tanto el while como el else. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a darle formato y vemos que todo este código nos genera una especie de error porque simplemente no puede ser ejecutado. En este caso necesitamos abrir una etiqueta para el código de PHP y a final de cuentas donde terminamos con nuestra interacción del while, pues vamos a cerrar esa etiqueta para que el HTML funcione correctamente. Bien, entonces vamos a dar un poco de formato a esto. Únicamente para que pues vaya haciendo las configuraciones necesarias. Bien, entonces en esta parte pues nada más damos el formato selectivo, la indexación,
para poder ver las partes de nuestro código pues como sean más entendibles. ¿Ok? Ahora, lo primero que hay que hacer es hacer coincidir esta variable, e incluso ya no lo marca, que no estamos utilizando consulta usuario, sino que estamos usando consulta status. ¿Ok? En este caso mi tabla ya no se llama pruebas, se llama status, y aquí en este caso pues lo mismo. En lugar de estar utilizando consulta users, estamos utilizando consulta status. ¿Ok? Y ahora nos marca, o más bien ya agregó directamente esta función. Si te fijas, tenemos dentro de un echo la misma opción value para nuestra información. ¿Ok? Vemos también que tenemos el value y en este caso le está asignando o está imprimiendo el valor que tenemos en la función row, bueno, más bien en la parte row de consulta status con el ID y también en el parámetro row con el subíndice nombre. ¿Ok? En este caso no es nombre, en este caso lo tenemos como, y según la base de datos, status. ¿Ok? Entonces el ID si necesitamos recuperarlo, porque a final de cuentas es el dato o la información que vamos a enviar a la columna de status. Sin embargo, necesitamos tomar este nombre, este status. ¿Qué toca? Cambiar este nombre por status. ¿Ok? Si estos no coinciden con los que tenemos a través de la consulta, pues va a generar un error de que no lo encuentra y pues a final de cuentas vamos a tener problemas posteriores. Ahora, esta opción simple yo ya no lo necesito porque ya se está mostrando a través del echo. Si yo actualizo mi formulario, vamos a encontrar que ya está o que ya aparece algo en el select. Si yo lo expando, vamos a ver activo, baja, suspensión, inactivo y cancelado por deuda. Si yo voy a la tabla, activo, baja, suspensión, inactivo y cancelado. ¿Ok? ¿Qué pasa si entonces yo genero uno nuevo? Que en este caso pues lo mande como premium. Yo guardo mi contenido y en el examinar pues ya veo que está aquí mi subíndice 6 con premium. Si yo vengo aquí pues simplemente no aparece hasta que yo recargo mi preselección y ahora sí puedo ver premium. Entonces si yo genero un usuario, tengo un usuario, una contraseña y en este caso estaría yo enviando el subíndice correspondiente a premium, que es el número 6. Si yo guardo, vamos a ver aquí todas las funciones y más bien el código o los datos que estoy enviando, pero como yo no he generado en guardarregistro ni la recuperación ni la muestra del tercer dato, pues no aparece nada. ¿Qué toca hacer? Ahora ponemos con status igual a post status y el echo hacia el status. Guardo esto, regresamos al formulario y vemos que aquí ya aparece correctamente. Ahora, si yo voy a la base de datos, ¿qué voy a encontrar en pruebas? Pues que no hay nada guardado, ¿cierto? Hasta este punto no hemos generado la conexión para guardar la información que estamos recibiendo. ¿Qué hacemos? Podemos ir tranquilamente a el insert con statements y omitimos el include porque ya está generado aquí en el guardarregistro. Más bien no existe, lo podemos traer. Tomamos la incorporación de incorporar la conexión. Necesitamos también las variables mismas que ya están generadas aquí arriba. ¿Ok? Podemos omitirlas sin problema. Tenemos aquí preparar la consulta con marcadores, que ya es el código que necesitamos hasta terminar con nuestro bloque. ¿Ok? Copiamos, agarramos esto, regresamos por acá e incrustamos el código. Bien, ahora yo tengo un problema que como estoy encriptando la contraseña, el espacio o más bien los caracteres que soporta mi variable password está marcado en 16. Sin embargo,
esto es más que 16 caracteres. Entonces vengo yo y lo modifico hasta 64 para no tener problemas al momento de ir a guardarlo. ¿Ok? Entonces regresamos a la función. En guarda registro tenemos nuestras 3 variables. En este caso las estamos mostrando. Generamos un include hacia la conexión para poder trabajarlo. Y vamos a generar el statement de nuestra conexión. Y en este caso es insert into pruebas. Que no cambié yo el nombre, sigue siendo pruebas. Y vamos a guardar el usuario, la contraseña y vamos a agregar el ID del status. Entonces para esto yo agrego, ID-status. ¿Ok? Ahora, ¿qué me falta? Aquí generar en el values que va a existir un nuevo parámetro o que debe generar un nuevo espacio. Y si te fijas, ya me lo sugiere. En lugar de tener 2 símbolos de interrogación para marcarle que voy a mandar 2 datos, tengo que marcar que voy a enviar 3 datos. ¿Ok? Ahora, va a comprobar si el statement funciona. Va a ver si de alguna forma mi consulta o mi preconsulta es correcta. En caso de que pues falle, pues dice error al preparar la consulta. Y aquí en la parte donde tenemos el statement hacia los bin params, también vamos a agregar. Si te fijas, aquí ya me está generando el status. Si yo lo marco, lo genera, pero también debo marcarle aquí que hay un tercer status. ¿Ok? Como mis 3 datos que estoy yo enviando están por ahí existiendo, vamos a ver que tenemos un dato como string, otro como string y este que sería un entero. ¿Ok? ¿Cómo lo sabemos? Porque mi base de datos, al momento de ver la estructura, el status está esperando un número entero. Entonces, dentro de la etiqueta, aquí vemos que vamos a usar una i cuando el dato en esa posición sea un integer o un entero. Entonces, esta parte debería quedar como SSI, o sea, string integer. ¿Ok? Con esto ya está funcionando por aquí. ¿Qué me falta entonces en esta parte? Vamos al if. Si ejecuta el statement y es correcto, nos va a regresar el valor del último ID con un mensaje pues que ha funcionado correctamente. ¿Ok? En caso de que falle, pues nos va a dar un error en la consulta. Bien, ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué dice que se le está olvidando una llave? Vamos a revisarlo. Tenemos aquí un if que abre y cierra. Tenemos un if que abre y cierra. Y tenemos un echo que abre y cierra. Entonces, esta llave está por aquí de sobra. Y únicamente nos toca cerrar el PHP. Bien, entonces, como ya tenemos todo creado, la consulta está escrita, nos toca ir a comprobar que funcione correctamente. Entonces, entrando a nuestro formulario, vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a marcarlo como el QWERTY, con una contraseña pues 12345, y pues le vamos a dejar algún activo o algún tipo de estatus. En este caso pues lo puedo marcar como suspensión, y al ser el segundo subíndice, esperaríamos que al momento de registrarlo nos aparezca el subíndice para baja, que sería un número 2. ¿Ok? Entonces, si yo guardo esto, enviamos y tenemos un usuario, tenemos una contraseña encriptada, tenemos un status y que el nuevo registro se ha generado con un ID. Si yo actualizo otra vez mi consulta de select, vamos a ver que ya existe aquí el número 34, que es el usuario QWERTY, que en este caso tiene contraseña. Ahorita vamos a ver por qué falló eso, y el ID del status. ¿Ok? Ahora, si vamos a ver el código que estamos ingresando, vamos a revisar que en este caso está buscando aquí contraseña. ¿Ok? Y que al momento del insert está utilizando pues propiamente esa variable. ¿Ok? Aquí viene, estamos utilizando usuario y password. Password tiene un problema, que lo estamos trayendo, o más bien se está incorporando desde el archivo de conexión. ¿Qué implica? Que si yo veo con
aquí hay una variable que se llame password y es justamente la contraseña que está insertando en mi tabla. ¿Cómo lo corrijo? En el archivo guarda registro, en lugar de que el status sea contraseña, o más bien que esté utilizando, o ya lo tenemos aquí como contraseña, vamos a omitir que en el statement bin params utilice usuario y password, porque aquí ya tenemos algo que se llama contraseña. ¿Ok? Este contraseña que corresponde a mi encriptación de la contraseña que mandó el usuario en el formulario. ¿Ok? ¿Qué hago? Pues tengo que regresar, porque si yo actualizo esto, es probable que me genere un error porque no estamos permitiendo duplicados en el usuario. ¿Ok? Entonces en este caso no hizo un insert. Regreso yo a mi formulario y en lugar de ser el QWERTY, pues el QWERTY. Mandamos los mismos datos, guarda, y ahora lo generó con el ID 36 y debería tener en base de datos esta contraseña encriptada. Vengo yo, actualizo y aquí tengo correctamente la información que estoy generando. Bien, entonces hasta este punto ya terminamos con un formulario que puede guardar información, que toca que tú, según tu proyecto, lo adaptes con más o menos códigos, más o menos comandos, más o menos inputs y darle el formato y el estilo que tú necesitas a través de tu CSS y toda la información que vas a mostrar. Bien, recuerda, vas a modificar tu registro, vas a agregar los inputs que necesitas, los formularios que requieres. Tienes que modificar primero pues tu parámetro de conexión, tu parámetro de enviar información a la base de datos, revisar los values que vas a agregar, modificar los bin params para que el SSI y todos los datos que vas a mostrar sean correctos y estén en la posición necesaria, y pues a final de cuentas adaptar este código a tu proyecto. Entonces, sin más por ahora, nos quedamos hasta aquí. Vamos a generar un registro, guardar información, que puede ser guardar datos de un nuevo producto, guardar datos de un usuario, actualizar información. Vamos, es todo lo que tú necesites. Próximos videos que nos toca: borrar información, actualizar información y buscar basado en estos datos, por ejemplo, para comprobar un login o para buscar los datos de un producto a vender. Bien, entonces nos quedamos por aquí hasta este momento. Inténtalo, pruébalo, modifícalo a tus necesidades, y si tienes algún problema me escribes por aquí, me buscas en alguno de los chats o alguna de las plataformas que tenemos para estas funciones. Entonces nos vemos en un próximo video.